Continuamos en Noticiero 9. Hoy, 29 de octubre, es el Día Mundial para la Prevención de los Accidentes Cerebrovasculares. Y es por ello que me acompaña el doctor Héctor Álvarez. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar, doctor. Muchas gracias a vos, Joana, por la invitación y bueno, tratando de concientizar un poco sobre lo que es esta enfermedad, que es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte para mayores de 65 años, así que es muy importante hablar en este Día Mundial de la ACV de lo que es la enfermedad. Doctor, ¿qué podemos decir? Porque ¿podemos anticipar un accidente cerebrovascular, un ACV? Se puede anticipar, si uno tiene factores de riesgos, tenemos que buscar el médico de cabecera, el especialista. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo no modificables son la edad, el sexo, los hombres hasta los 70 años, después de los 70 años se iguala y es más frecuente en las mujeres. Y después si uno tiene antecedentes familiares de ACV y antecedentes previos de ACV. Aquel que tuvo un ACV y no se controla, tiene un 50% de posibilidad de sufrir otro ACV. Aquel que se controla y tiene entre un 25 y un 35% de volver a tener un nuevo ACV. Entonces esos son los factores de riesgo que no podemos modificar, pero sí tenemos factores de riesgo modificables que son los que uno justamente en esta fecha tan importante, la Organización Mundial de Neurología y de Stroke trata de hablar con la sociedad, con la comunidad, de que existen estos factores de riesgo que si lo disminuimos, lo controlamos, podemos prevenir la enfermedad. Por ejemplo, doctor, ¿qué cambios de hábitos? La hipertensión. En la hipertensión, en el 85% de los casos de ACV, son hipertensos. Si nosotros somos, aquel que toma medicamento para la presión ya es hipertenso, ¿no? Dice, yo no, usted es hipertenso, no, me dicen, ¿qué remedio tomo? Y tomo un antihipertensivo. Entonces no, ese paciente es hipertenso. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Controlar su presión, tomar su medicación todos los días, regularmente. Si ve que su presión no se controla, ir a su cardiólogo, ir a su médico cabecera, tomar medicamentos, otros medicamentos, con el fin de controlar la presión arterial por los niveles que dicen la Sociedad Mundial de Medicina, por debajo de 120/70 sería lo ideal. El ACV es un infarto que se da en el cerebro. El ACV tenemos dos causas de ACV, ¿no? Tenemos el ACV isquémico, que es el infarto cerebral, que es el más frecuente en un 80-85%, según un trabajo estadístico acá en la Argentina y en el mundo, y es cuando se obstruye un vaso y provoca un infarto cerebral. Existe tratamiento para esa obstrucción, pero una etapa hiperaguda, menor a 3 horas, menor a 4 horas y media, y ahora se está ya con trabajo científico, ya no estamos yendo a 6 a 9 horas y hasta 24 horas, depende del ACV isquémico, es el isquémico. Y después, en un 15%, en un 20% está el ACV hemorrágico, que es cuando se rompe el vaso. Y dentro de eso tenemos que se rompe por ser hipertenso y no controlar la presión, tener un pico de presión y se rompe el vaso en la cabeza y produce una hemorragia cerebral o derrame cerebral, como lo conocemos. Y el otro está por malformaciones de los vasos, ya sea lo aneurisma o la malformación arteriovenosa, que se da más que nada en los niños, y eso es la ACV hemorrágica. Ahora, doctor, ¿qué decir de nuestros hábitos de vida? Porque no sé si son mitos o no, pero dolores intensos de cabeza, la vida, el estrés con que convivimos, ¿pueden ser desencadenantes? Más que la cefalea, el dolor de cabeza, dijiste bien, ¿no? Los factores de riesgo modificables, hablé de la presión arterial, pero el estrés provoca hipertensión, provoca diabetes. La diabetes es otro factor de riesgo que tenemos que controlar. Aquel diabético que no se controla tiene más posibilidades de sufrir una ACV que aquel diabético que se controla diariamente y que aquel que no es diabético. Después el estrés también lleva a tener una obesidad, a ser sedentario, porque el estrés del trabajo nos lleva a que no nos dediquemos a nosotros, comamos cualquier cosa, no comamos saludablemente, ni variado, porque uno puede decir, como saludablemente voy a comer verdurita nomás. No, hay que comer carne, hay que comer verdura, hay que comer fruta, hay que comer algo de harina también, de carbohidrato, porque la dieta tiene que ser variada y balanceada. Después, el sedentarismo, hay que tratar de tener una vida saludable. La recomendación a nivel mundial de la Organización Mundial del Stroke
y de la Asociación Americana es justamente que hagamos 20 a 30 minutos por día, caminata, bicicleta en su casa, pero que hagamos 20 a 30 minutos, 5 veces o por lo menos hasta 3 veces en la semana tenemos que hacer esa actividad física. Después el tabaquismo. Hay una alta tasa de pacientes, un 65% de la ACV son fumadores. Bien, el tabaquista, todo es para tenerlo en cuenta, el doctor. alcoholismo también, Sí. Las drogas ilícitas, las drogas intravenosas están provocando mucho ACV en pacientes jóvenes. Entonces hay que tratar de cuidarse y uno puede prevenir, ¿no? Tiene menos posibilidad de sufrir una ACV si trata de llevar adecuadamente su vida. Doctor, por último, hay una serie de síntomas que la persona puede advertir que está por sufrir una ACV, o por ahí el entorno, ver que un familiar cercano, por ejemplo, comienza a manifestar determinadas cuestiones que me pueden dar este indicio. ¿Cuáles son, doctor? La campaña mundial justamente habla de eso, ¿no? Que la familia reconozca, porque el que está sufriendo una ACV no puede hacer la denuncia quizás. ¿Por qué? Porque el que sufre una ACV es, la palabra en inglés stroke, es golpes, es agudo. Bien. ¿Cuáles son estos indicativos? Primero de todo, vos hablaste de la cefalea. La cefalea intensa, ese dolor que aparece bruscamente y que nunca lo sintió, puede estar sufriendo una ACV, principalmente del tipo hemorrágico. Bien. Pero el ACV isquémico, que es el más frecuente, el adormecimiento de la cara, una mitad de la parte de un cuerpo, trastorno en la visión, que no lo tenía, mareos, uno va caminando y de golpe empieza a marearse, pero habla bien. Trastorno en el habla, uno está hablando y de golpe no puede hablar o habla raro, eso es otro, puede estar teniendo un ACV isquémico. Y lo otro también es la habilidad, la mitad de la parte del cuerpo o el coma, ¿no? El trastorno del sensorio que entra en comatoso, más frecuente en el ACV hemorrágico que en el isquémico. Pero cualquiera de estos síntomas uno tiene que estar pensando que puede tener un ACV y rápidamente llamar al 107 y trasladarse a centros especializados. Los centros especializados nos formamos principalmente para tratar de revertir la enfermedad. En el caso del Hospital Escuela, no solamente la unidad de stroke que se dedica al tratamiento del ACV isquémico agudo, hiperagudo, sino también el servicio de neurocirugía que trata todo lo que son los pacientes con ACV hemorrágico, y bueno, la terapia intensiva que trata de manejar justamente muchos factores que llevan, porque uno sufre el ACV, pero si lo trata rápidamente en centros especializados que se especializan, disminuimos el porcentaje de discapacidad y de mortalidad. Y otra cosa, el ACV se cura. No tuve un ACV, no me voy a curar, no me voy a recuperar más. Se cura. La rehabilitación es importantísima y en pensar rápidamente lo antes posible. La rehabilitación kinésica, la rehabilitación neurocognitiva con las psicólogas especialistas en neurocognitivo, donde uno hace el diagnóstico y después trata rápidamente la rehabilitación, y las personas, los pacientes que tuvimos con ACV continuamente van cambiando y ellos mismos van viendo su mejoría. Después la fonodiológica, que habla del habla, hay gente que tiene una ACV, queda con trastorno en el habla, no puede hablar, y la fonodióloga le da todos unos tips para que empiece a hablar, quizás con dificultad, pero va a poder expresarse y poder tener quizás una vida medianamente normal. Muchísimas gracias, gracias doctor, a vos por el... Y para crear conciencia también. Hoy, Día Internacional, Día Mundial de la Prevención del ACV. Doctor Héctor Álvarez, quien se encuentra a cargo justamente de esta área en el Hospital Escuela de la capital correntina. Compañeros, adelante ustedes desde Estudios Centrales en Resistencia.